Bueno, les voy a presentar un caso clínico de parvovirus y pancreatitis en un canino, específicamente en un chihuahua, y vamos a empezar con el objetivo del caso clínico, que va a ser mostrar y analizar la presentación clínica de parvovirus y pancreatitis, así como poner a discusión y debatir el seguimiento del mismo. Empezamos con el ECOG, con la reseña, con los datos del propietario del paciente. El paciente es un chihuahua macho entero, de aproximadamente 1 año de edad, que se llamaba Margarito. En cuanto a la historia clínica, el 23 de agosto Margarito asiste a la clínica veterinaria debido a presencia de vómitos y diarreas y pudimos obtener los siguientes datos. Su esquema de vacunación estaba incompleto debido a que solamente presentaba una vacuna que era la PUPI. En cuanto a desparasitación, la última desparasitación fue el 18 de agosto debido a que una semana antes había asistido a consulta con otro médico. El alimento que consumía son croquetas Dog Chow, consumía tanto agua de llave como de garrafón, no acostumbraban a pasear los propietarios, sin embargo convivía con otros 8 perros que no tenían ni vacunas ni desparasitaciones. No estaba esterilizado, orinaba normal, en cuanto a defecaciones presentaba diarrea y su consumo de agua y de alimento había disminuido esa semana. En cuanto a vómitos, sí los presentaba y presentaba aproximadamente 4 vómitos al día, diarreas 2 al día y no se encontraron signos respiratorios aparentes. En cuanto a la anamnesis, pues es lo que ya les había mencionado, presentaba vómitos y diarreas. Y algo muy importante es que nos mencionaron es que una semana antes había asistido a otra clínica por el mismo problema, cuyo diagnóstico del médico fue gastroenteritis por parasitosis, sin hacerle ningún estudio previo. Haciendo su examen físico general obtuvimos las siguientes constantes: condición corporal delgado, que es 2 de 5, pesaba aproximadamente 3 kilogramos, más bien pesaba 3 kilogramos, tenía bradicardia, taquipnea, su pulso era débil y correspondiente, no tenía alteraciones en campos pulmonares y la pulmopercusión también no tenía alteraciones, las mucosas estaban pálidas, su tiempo de llenado capilar era de 3 segundos, los linfonodos, los submandibulares se encontraban reactivos, la temperatura se encontraba baja de 37.2 y presentaba dolor a la palpación, exactamente o específicamente en abdomen de medio caudal, reflejo oxígeno negativo, el de glúteo positivo, y gracias a estos datos pudimos clasificar a la deshidratación en un 8%. A continuación tenemos nuestra lista de problemas, que fue los problemas que presentaba en el examen físico general. Luego procedimos a hacer nuestra lista maestra. Y de diagnóstico presuntivo obtuvimos que era teníamos una opción que era parvovirosis canina. De diferenciales teníamos otras infecciones virales importantes, no podíamos descartar moquillo canino, coronavirus, gastroenteritis por parasitosis, ya que no se ha hecho o no se había hecho algún estudio previo, infecciones bacterianas como salmonelosis, colibacilosis o problemas por intoxicación de un fármaco, ya que un dato importante de los propietarios es que nos habían mencionado que el antiguo médico le había mandado grandes cantidades de medicamentos con dosis desconocidas y ya dentro de nuestro teorema de Bayes pudimos clasificarla en infeccioso inflamatorio y traumático tóxico. Pruebas complementarias, nosotros le sugerimos a los propietarios mandarle a hacer un hemograma, un estudio coproparasitoscópico y como primera intención una prueba rápida de parvovirus, a lo que accedieron a hacerle primero los 2 primeros estudios, que fue el coproparasitoscópico, que su resultado fue negativo endoparásitos, y en el hemograma nos encontraron algunas alteraciones más que los sólidos totales disminuidos y hipoproteinemia por pérdidas o falta de aporte. Sin embargo, se dio un seguimiento. Por el estado físico en el que se encontraba el paciente, nosotros decidimos mantenerlo con una terapia de líquidos con solución de Hartmann, administrándole 420 ml en 24 horas, y los medicamentos que le administramos fue omeprazol, protector gástrico, sulfadoxina con trimetopril, sucralfato, el tramadol y yosina para el manejo del dolor, la enrofloxacina antibiótico y la metoclopramida como un antiemético debido a los vómitos. El seguimiento del caso al segundo día, que fue el 24 de agosto, el paciente presentó 4 vómitos y 2 diarreas. Estas fueron las constantes, que fue temperatura de 38.1, como observamos ya había subido, mucosas pálidas, tiempo de llenado igual, 3 segundos. Y los propietarios nos dijeron que si podíamos tomarle la prueba de parvovirus, por lo que accedimos y dio positiva. Aquí está
la prueba dando positivo, y este es el ejemplo de cómo es que el perro defecaba y vomitaba. Se siguió administrando el mismo tratamiento y se ofreció alimento de la marca Hills AD, pero el animal no presentaba apetito. El día 25 podemos observar que subió su temperatura un poquito más, seguía deprimido, solamente ese día presentó una diarrea y 2 vómitos. Las constantes eran las mismas anteriores, solamente de la temperatura diferente. Se continuó con el tratamiento y una dieta Pediasure en pequeñas cantidades. Esta dieta ya fue un poco forzada. El día 26 el paciente se encontraba igual, presencia de vómitos, diarreas, la temperatura había aumentado un poco más a 38.6, las mucosas y el tiempo se encontraban igual. Continuamos con el tratamiento y la dieta blanda, y el día 27 se encontraron las mismas constantes del día anterior. El día 28 un cambio que vimos es que su ingesta de agua ya era voluntaria, la alimentación seguía siendo forzada, continuamos con el tratamiento, y fue hasta el día 29 que encontramos una alteración en su temperatura, que ya tenía 37, y procedimos a calentarlo y luego aumentarle la temperatura con compresas de agua caliente. El tiempo de llenado capilar arriba de 2 segundos, las mucosas un poco pálidas y su estado ya era más activo, pero los propietarios decidieron llevárselo a casa a pesar de que nuestra sugerencia era que se quedara hospitalizado. Entonces tuvimos que darle las indicaciones de tratamiento y la dieta por forzada. Fue hasta el tercer día, o más bien el 1 de septiembre, que Margarito se vuelve a presentar a la clínica porque se encontraba deprimido. Los propietarios mencionaron que ya no presentaba ni vómitos ni diarreas. Sin embargo, le habían dado un día después de la alta alimento de gato y había consumido una gran porción. Debido al estado en que encontramos a Margarito, recomendamos un hemograma, bioquímica, uroanálisis y un ultrasonido. Realizando estas pruebas obtuvimos como resultado en el hemograma una anemia severa debido a que tanto el hematocrito, la hemoglobina y los eritrocitos se encontraban bajos. Encontramos una leucocitosis y neutrofilia, es lo que nos indicaba un proceso inflamatorio, y hipoproteinemia por falta de aporte. En la bioquímica sanguínea, algo que nos llamó la atención fue que la glucosa se encontraba muy baja, entonces tenía una hipoglucemia. También encontramos aumentadas 3 enzimas principales, que fue la LT, la ST y la fosfatasa alcalina. Y también encontramos una hiperbilirrubinemia y está asociada con una colangiopatopatía. Encontramos también lo que es una hiperamilasemia, que la podemos estar relacionando con pancreatitis, inflamación del páncreas. También encontramos lo que es la albúmina y las globulinas disminuidas. En cuanto a la urinálisis, lo único que se encontró fue una densidad por debajo del punto crítico, pero se sugiere igual un seguimiento. Ya en los resultados o el reporte del ultrasonido, lo que nos dio o lo que nos arrojó es que no había, se encontraba el páncreas aumentado de tamaño, se encontró la presencia de líquido abdominal, o sea, citis, no se encontraban movimientos tanto en duodeno o ausencia de movimientos en duodeno y el estómago. También se encontró lo que es el hígado isoecoico al vaso. En los riñones la pelvis se encontraba dilatada, y también se había encontrado una lesión diana en el páncreas, o tipo diana más bien. Estos son los resultados. Y bueno, una vez que ya obtuvimos los resultados, los propietarios decidieron la eutanasia para el paciente, y por lo que ya no pudimos darle seguimiento o un tratamiento adecuado a Margarito. Entonces Margarito muere el 2 de septiembre de 2021. Y como discusión hay muchos puntos que me gustaría resaltar, principalmente el aporte energético nutricional en este tipo de pacientes es muy importante. Muchas veces vemos que el paciente no va a mostrar apetito, sin embargo, nosotros podemos recurrir a una sonda nasogástrica para poder aportarle los nutrientes necesarios. Otro punto es, como médicos veterinarios, un punto importante a tratar es el manejo del dolor del paciente. Por lo que yo pude observar en este paciente es que la analgesia fue tal vez muy precaria, ya que en caso de que hubiéramos confirmado pancreatitis por la prueba de amilasa pancreática, como sabemos, en pacientes con pancreatitis presentan un umbral del dolor muy alto. Entonces una buena opción hubiera sido el tratamiento con lidocaína, ketamina y fentanilo. También otro punto es que utilizamos la metoclopramida, que es un procinético antiemético.
Por lo general hay que tener mucho cuidado con esto, ya que el procinético va a estimular la hipermotilidad del intestino. Podemos provocar una intussuscepción. Entonces yo hubiera utilizado el citrato de maropitán. Y la citis puede ser como resultado ya sea de una pancreatitis grave o por una hepatopatía. Bueno, como conclusión, obtuvimos que un examen físico general correcto acompañado de pruebas complementarias son la clave para poder llegar a un diagnóstico definitivo y emplear un tratamiento adecuado para nuestro paciente. Cabe argumentar que en pacientes con esta patología pueden presentar complicaciones como enfermedades secundarias oportunistas por el estado inmunológico. Y ya.